Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de física. El día de hoy vamos a ver el tema número 3, magnitudes físicas. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, hemos visto que estos pueden ser observados por el hombre y siguiendo ciertos pasos van a ser explicados, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos esos fenómenos pueden ser medidos y estos se van a medir a través de una magnitud. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las magnitudes físicas. Entonces, ¿qué viene a ser una magnitud física, chicos? Es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión, ya lo podemos medir con cierto grado de precisión, y para ello vamos a utilizar una unidad de medida establecida, que estas se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza o pueden clasificarse de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen vamos a tener que las magnitudes físicas se van a clasificar en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y las magnitudes físicas, de acuerdo a su naturaleza, se van a clasificar en magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. El día de hoy vamos a ver las magnitudes físicas de acuerdo a su origen, que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Esas son las dos magnitudes que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos acá, chicos, la definición de lo que es una magnitud. Habíamos dicho que va a ser todo aquello que puede medirse. Ahí está, con cierto grado de precisión, y para ello vamos a utilizar una medida establecida. De acuerdo a ello, vamos a tener su clasificación por su origen. Habíamos dicho que por su origen van a ser magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ahora, por su naturaleza, vamos a tener a las magnitudes vectoriales y a las magnitudes escalares. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nosotros rápidamente, ¿qué vamos a ver ahora? Las magnitudes de acuerdo a su origen, que son las fundamentales y las magnitudes derivadas. Vamos para este lado de la pizarra, chicos. A ver. Entonces, en este lado de la pizarra, nosotros vamos a tener, ahí está, ¿sí? Vamos a arreglar la camarita. Vamos a tener lo que son, ahí está, las magnitudes fundamentales. ¿Pero a qué se le llaman magnitudes fundamentales? Como su propio nombre lo dice, fundamentales. Son las más importantes. Estas magnitudes fundamentales son las más importantes, ya que son la base para dar origen a las otras magnitudes, que vamos a tener las magnitudes derivadas, ¿sí? Entonces, las magnitudes fundamentales van a ser 7. Van a ser muy importantes estas y van a tener un nombre que es llamado magnitud, su nombre, va a tener una representación en el sistema internacional y va a tener un símbolo. Entonces, vamos a conocer cada una de ellas. A ver, entonces, de acuerdo a la definición, habíamos dicho que son las más importantes, dan origen a las otras magnitudes. Entonces, vamos a poner, son aquellas magnitudes independientes. Son aquellas magnitudes independientes. Ahí está. ¿Sí? ¿Y por qué se le dicen independientes? Porque sirven de base, ¿ya? Independientes que sirven de base para dar origen, ya que sirven de base para dar origen a las otras magnitudes. Punto. Entonces, y estas
¿Cuáles van a ser las magnitudes fundamentales? Ahí están, chicos. Vamos a tener a las 7 que les había mencionado. Tenemos a la longitud, a la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas vienen a ser llamadas las magnitudes fundamentales, que a partir de estas magnitudes van a dar origen a otras magnitudes, en especial a las magnitudes derivadas, ¿sí? Entonces, las magnitudes, de acuerdo en la unidad del sistema internacional, van a tener un nombre, ¿sí? La longitud, como es medible, la longitud, nosotros la va en el sistema internacional, se va a estar representada con el metro. Ahí está. Entonces, la longitud va a ser igual en el unidad del sistema internacional al metro. Y su símbolo va a ser la letra M. Ahí está. La masa. Cuando hablamos de masa, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esto es, puede ser pesado y se va a representar en la unidad del sistema internacional en kilogramos. Vamos a poner acá. Kilogramos. Y su símbolo es Kg. Kilogramos. El tiempo, el tiempo que nosotros vemos, te has demorado tanto, mira, ¿cuántos segundos te has pasado? Ahí está. Entonces, la unidad en el sistema internacional del tiempo son los segundos. Segundos. Y su símbolo, la letra S. Cuando hablamos de la temperatura, vamos a hablar de la temperatura Kelvin, símbolo K. Intensidad de corriente eléctrica, vamos a hablar de los amperes. Ampere. Y su símbolo es la letra A. Así, ampere. La intensidad luminosa, vamos a hablar de la candela. Candela. Y su símbolo CD. Ahí está, candela. Y cuando hablamos de la cantidad de sustancia, hablamos de la mol. Y su símbolo también es igual, mol. ¿Sí, chicos? Entonces, esas vienen a ser las principales, son las principales magnitudes fundamentales, que estas, como dice la definición, son magnitudes independientes y estas van a dar origen a las otras magnitudes, ¿sí? Entonces, no olvidar, longitud, el metro, símbolo M, ahí está, a ver, ¿sí? Entonces, tenemos también masa, kilogramos, símbolo Kg. Tenemos el tiempo, segundos, símbolo S. Temperatura, Kelvin, símbolo K. Intensidad de corriente eléctrica en la unidad del sistema internacional, ampere, símbolo A. Intensidad luminosa en la unidad del sistema internacional, candela, símbolo CD. Cantidad de sustancia en la unidad del sistema internacional, mol, símbolo mol. Tenemos las respectivas magnitudes en la unidad del sistema internacional y su respectivo símbolo. Ahí está, chicos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Ahora vamos a ver a las magnitudes derivadas, que estas resultan de las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este lado de la pizarra por acá. Ahí tenemos, chicos, magnitudes derivadas. Cuando hablamos de las magnitudes derivadas, chicos, vamos a hablar, son aquellas que pueden ser expresadas en función de quién, de las magnitudes fundamentales, ¿sí? Por eso se dice que las fundamentales son las más importantes, ya que estas dan origen a las que vamos a ver ahora, que son las magnitudes derivadas. A ver, tenemos por acá en el siguiente cuadro, pero antes de esto vamos a poner la definición. Entonces, son aquellas que pueden ser expresadas en función, son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes
¿ya? De las magnitudes fundamentales. Punto. ¿Y qué magnitudes derivadas tenemos? La superficie, tenemos el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, trabajo y energía, y la potencia, ¿sí? Entonces, estas vienen a ser las principales magnitudes derivadas, que se van a obtener ¿de dónde? Se van a obtener de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de una superficie, estamos hablando de una área. ¿Y las áreas en qué se van a medir? Su unidad en el sistema internacional va a ser el metro cuadrado. Ya, ¿de dónde viene del metro? ¿Y el metro qué es? Una magnitud, ¿ya? Fundamental, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, chicos. Entonces, la superficie en unidad del sistema internacional vamos a poner metro cuadrado. Metro cuadrado. Y su símbolo es m elevado al cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. Ahora, cuando hablamos de un volumen, estamos hablando también del metro cúbico. Y su símbolo es m al cubo, metro cúbico. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay, profesor, de un metro cuadrado y de un metro cúbico? Un metro cuadrado es porque, vamos a imaginarnos, ¿ya? Yo tengo esta hojita, miren, entonces yo voy a tener lo que es el largo, voy a tener el largo y el ancho. Entonces, en un metro cuadrado mido dos, tanto el largo como el ancho. Y ahí me sale mi metro cuadrado. Pero el metro cúbico voy a medir el largo, el ancho, así, el largo, el ancho, pero también voy a medir la profundidad. Ya, por eso es llamado metro cúbico, porque ya están interviniendo ahí tres valores en las cuales me dan el metro cúbico. Ahí está, chicos. Y se representa con m al cubo. Densidad. Vamos a hablar del kilogramo por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. Ahí está. Kilogramo por metro cúbico. Entonces, ¿cómo se va a representar esto? kg sobre m elevado al cubo. Kilogramo por metro cúbico. Luego tenemos de quién? De la velocidad. La velocidad, metro, ¿ya? Metro por quién? Metro por segundo. Por segundo. Ahí está. Entonces lo representamos m sobre s, metro por segundo. La aceleración, metro por segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? La aceleración en la unidad en el sistema internacional es metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Y esto es lo que vamos a ver nosotros más adelante. En MRU, cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente, metro por segundo. Y cuando este va a cambiar, va a tener una aceleración que puede ser positiva o negativa, no va a ser MRU, sino es MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, acá interviene el metro por segundo al cuadrado. Cuando hablamos de la fuerza, vamos a hablar de quién, de los Newton. Newton, ahí está, y se representa con la letra N, Newton. Cuando hablamos de la presión, ¿de quién vamos a hablar? Del Pascal. Pascal. Y este se representa con el símbolo Pa. Trabajo y energía, ¿de quién tenemos? El Julio, ¿no? El Julio. En algunos le llaman Joule. En algunos también vamos a escribir así como está ahí. Joule.
listo, ¿no? O el julio. Que este se representa con la letra J, ahí está. Y cuando hablamos de la potencia, hablamos de los watts. Y se representa con la letra W. Entonces, esas vienen a ser las principales magnitudes derivadas, ¿sí? Entonces, chicos, el día de hoy hemos visto las magnitudes físicas que van a ser medidas, ¿sí? Estas pueden ser medidas. Todo lo que nosotros podemos medir va a ser llamado una magnitud física. Entonces, es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión. Y para ello, ¿qué íbamos a utilizar? Íbamos a utilizar una medida establecida que se van a clasificar de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza. Nosotros el día de hoy hemos visto las magnitudes de acuerdo a su naturaleza, que son las magnitudes fundamentales y las derivadas, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.